Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Aquí estamos en compañía de nuestro queridísimo Principito y creo que de una pequeña melipona, de esas abejitas pequeñas que no tienen aguijón. Bueno, esto es una reflexión, la número 51, después de un receso de una semana. Por allá está nuestro querido gallo Emilius, un gallo que tiene otro nombre, le pusieron un nombre muy particular los vecinos de por acá, le pusieron Sancocho. No me gustó, yo no, mejor le pongo Emilius. Ahí está el gallito. De hecho, la gallinita apareció hace unos días acompañada de una docena de pollitos. O sea que se amplió la familia de este gallito. Bueno, esta reflexión la voy a llamar Sol Negro. ¿Y por qué Sol Negro? Tiene que ver mucho con Carl Gustav Jung y un poco la narrativa de lo que tiene que ver con la alquimia y la magia. Hagamos un preámbulo a modo de chancla suave. Se ha intensificado mucho en los últimos 20 días, último mes, una serie de narrativas, todas girando en torno a un evento astronómico muy específico que va a coincidir con otro fenómeno estelar que es un cometa que le llaman de una manera muy particular cabeza de diablo, y con una serie de relaciones con ciertas profecías de ciertas personas de diferentes épocas. Y eso ha hecho de que en las redes sociales y entre divulgadores se maneje mucho lo de que todos los años se ha visto versiones siempre apocalípticas, distópicas, que forman parte, insisto, no es que yo les esté restando fuerza, sino que así como ustedes, yo también soy un observador, también soy como una persona común y corriente, que también me llega mucha información, también busco mucha información y observo y me pongo a mirar que se vuelve muy cíclico. Todos los años, por ciertas épocas del año, ocurren mensajes siempre generando alarma, generando temor, pánico y una serie de situaciones en las que ya se vuelve uno como se habitúa a ver tanta distopía en redes sociales como si siguieran una agenda, y más cuando van acompañadas con algún fenómeno estelar. Entonces, ubiquémonos hace unos años cuando empezó el tema de las restricciones y el confinamiento. ¿Qué ocurría antes de eso? Había una serie de protestas mundiales. Hoy, haciendo el paralelo, también hay protestas. Había una serie de eventos, digamos, geopolíticos, de conflictos en algunos países. Paralelo hoy, lo que está pasando en Medio Oriente y en el Mar Negro. Una serie de anuncios y publicación de elementos de corrupción, el famoso computador del señor Hunter, el tema de los arrestos masivos, el tema del Gesara y una cantidad de cositas que se estaban pululando, y muy particularmente mensajes que tenían que ver que iba a haber un gran terremoto, otros decían que un gran tsunami, otros decían que un Nibiru, que es que en el espacio, que iba a caer yo no sé qué carajos en la Tierra. O sea, había una mezcolanza de muchas cosas que la gente ahora no establece relaciones y no cae en la cuenta. Pero todo eso formó parte de una narrativa de distracción a lo que realmente estaban pretendiendo hacer. Pero lo que muchos no caen en la cuenta o no recuerdan es ciertos detallitos. En el año entre el 2008 y el 2016, 2017, durante esos años hubo algunas divulgaciones, sobre todo en inglés, de la famosa federación, del Taras Tarcherán, dice que Victoria de la Luz, que los patriotas, que se inician los arrestos y una cantidad de vainas. Pero por esas épocas, paralelo a los grandes incendios del Amazonas, de Grecia, California, Hawái, etcétera, que mire los paralelismos, prácticamente estamos hablando como si esto hubiera ocurrido hace poquito, no, eso fue hace años. Pero resulta que
hubo algo muy particular en el año 2008. Poca gente cayó en cuenta en esa noticia. De hecho, algunos teóricos de la conspiración la cogieron para meterle más leña a las narrativas distópicas de apocalipsis. Nada de que extrañar cuando uno se da cuenta que muchas de esas narrativas están siendo manipuladas por agencias de inteligencia de atletas, lo que llamamos disidencias controladas, así no sean conscientes de ello los que lo publican o lo divulgan. Pero ocurrió una cosa muy particular. Por esos años se estaba hablando de que la FEMA estaba preparándose para un evento catastrófico y se mostró ciertas imágenes en algunos lugares de Estados Unidos donde se estaban colocando los famosos ataúdes plásticos que se utilizan en situación de desastre. Unos perritos que vienen por aquí. Bueno, ya pasaron esas játaras y esas interferencias que han estado muy frecuentes con lo que hemos estado haciendo algunas personas y yo. Han estado muy pendientes de nosotros para sabotearnos, pero no nos hemos dejado. Bueno, por esos años fue muy común una serie de imágenes, videos y narrativas, sobre todo en inglés, donde mostraban en algunos lugares de Estados Unidos instalaciones donde se estaban almacenando una gran cantidad de ataúdes plásticos utilizados frecuentemente en situaciones de desastre. También fue la época donde se empezó a hablar de que ciertas cadenas de supermercados de gran superficie estaban en realidad manejados por ciertas agencias de inteligencia, etcétera, y se estaba hablando de un gran evento que hasta la fecha no se ha visto realmente que se haya cumplido, porque muchas de esas narrativas siempre predicen o profetizan ciertas cosas y cuando no ocurren normalmente salen con alguna excusa. Eso realmente, cuando sacamos la carta a la alianza aquí hace ya casi 3 años, en mayo del año 2022, creo que fue, año 2022, estamos 24, sí, año 2022, cuando sacamos esa carta con la ayuda de unas personas de México, y se tradujo a varios idiomas y la publicamos y la hicimos extensiva, hubo reacciones en las que, a modo de conclusión, se desenmascara realmente qué es lo que hay detrás de la tal alianza y lo que es la gran farsa de la federación. El punto es que nadie cayó en cuenta en una pequeña noticia que aquí yo ya la he mencionado en varias ocasiones cuando hablo de estos temas, sobre todo cuando hablo de la prevención. Hay que prevenir, hay que tomar provisiones, hay que tomar medidas en caso de un evento, situación donde, para evitar caer en la narrativa del pánico y de la anarquía, tengamos cosas almacenadas en la casa. De hecho, hace poquito un familiar de mi señora que llegó de Europa nos confirmó que es muy habitual, aunque casi nadie le presta atención. Hay gente que sí lo hace, pero hay otras que ni les presta atención. Es una directiva, es una orden del gobierno alemán, en Suecia también, en Finlandia, creo que en Dinamarca, en Holanda, en algunos de esos países hay una orden, incluso en Lituania, Estonia, en Polonia también. Nos contaba este familiar que hay una orden desde hace años donde se le pide a las personas tener a modo de precaución almacenado alimentos enlatados, frutos secos y semillas, purificadores de agua, baterías, dinero, medicinas básicas, un botiquín básico para cada persona del hogar para soportar entre 10 días a 2 semanas de escasez en caso de una situación donde se vean afectados la distribución de insumos mediante las cadenas de distribución habituales, esto es supermercados. ¿A raíz de qué? No, simplemente como una medida de prevención de emergencias y desastres. Pero normalmente los gobiernos, cuando hacen estas cosas, no lo hacen simplemente porque sí, hay algo detrás. Entonces, se ha visto desde hace años, y de hecho fue un programa muy popular en canales privados, los famosos preppers, los que se preparaban para el fin del mundo y que mostraban como una especie de reality shows, cómo estas personas vivían, se preparaban y toda esa cantidad de cosas que luego dieron origen a una serie de reality shows de personas sobreviviendo en condiciones extremas. Pero lo que la gente no se daba cuenta es que todo eso fue diseñado precisamente para irte preparando y para irte diciendo en tu cara de que va a venir algo,
pero que no te vamos a decir qué es, y que cuando suceda, lo que pase ya no es culpa de nosotros porque ya te habíamos avisado. Así es como se lavan las manos. Entonces fue muy común entre las narrativas New Age y muchos divulgadores distópicos hablar y dar avisos que en tal fecha va a ocurrir tal cosa, y no pasó nada. Lo mismo del crash económico, que lo estamos esperando desde el último del año 2008, que ese sí se cumplió, pero después de ese no ha habido como algo muy contundente, si bien sí se ha presentado una caída controlada del sistema económico, porque hay que tener en cuenta esto que muchos no toman en consideración. Así como los chungos y los oscuros hacen de las suyas, también la gente de luz hace las suyas también. Pero vuelvo a la noticia. En el año 2008, ya de una de las últimas resoluciones presidenciales del gobierno del señor Obama, estableció una orden, una directiva presidencial donde se le exigía a todos los entes gubernamentales de Estados Unidos en cada uno de los estados tomar protocolos para mitigar, prevenir y hacer frente a un evento de origen solar de proporciones catastróficas a la infraestructura de Estados Unidos y a nivel planetario. Fue un pequeño documento, incluso hubo algunos divulgadores que lo publicaron, de hecho creo que Divulgación Total lo publicó, no era muy largo, no eran más de 3 hojas. Y por esa época también se hizo muy célebre unas publicaciones que sacaron algunos divulgadores aparte, en donde mostraban que cierta cadena de supermercados, también muy conocida en Estados Unidos, decía entre sus protocolos de prevención de emergencias, qué hacer en un holocausto zombie, así de ese calibre. Eso causó mucha gracia, mucha risa, pero es que era un documento oficial. Y eran instrucciones muy claras, muy precisas, muy directas a los empleados de esa gran cadena, en donde decía, en un evento de carácter viral tipo zombie. Y fue la época de la película también Guerra Mundial Z, que ahora viene la segunda parte. Pero nadie prestó atención a esa pequeña noticia de uno de los últimos mandatos que hizo el señor presidente de aquel entonces en Estados Unidos, el señor Obama, en donde establece ese protocolo presidencial, y tengo entendido que también lo aplicaron en otros países, pero hasta ahí para de contar y no hay más datos del asunto. ¿Por qué hablo de esto ahora? Quiero que se pongan a mirar el contexto de ese entonces, lo que estaba ocurriendo entre los años 2008 al 2020 aproximadamente. Pónganse a mirar lo que ocurrieron en esos 12 años. Mire las situaciones que se dieron, lo de Fukushima, los derramamientos que se dieron de residuos radiactivos después, los grandes incendios, nuevamente lo que les está comentando, las grandes protestas, etcétera, etcétera, lo que desencadena lo que luego nos llevaría al confinamiento. Y es muy particular, y para mí es un indicador de que algo va a pasar, es cuando los New Age, con su parafernalia hipócrita, porque es totalmente hipócrita, publican cosas como la que me compartió mi queridísimo amigo de Ecuador, de una tal Aurora, que dice que embajadora de la Federación Galáctica, no sé quién será esa señora, en donde hablan de que está autorizado, dice que van a aparecer las naves en el cielo, que van a descender en la tierra, que van a interactuar con la gente, que van a poner a disposición, dice que las cámaras MET, que van a solucionar los obstáculos y problemas de que retrasan la verdad, que va a haber una divulgación al máximo histórico, de hecho todos están disque entusiasmados, disque maravillados por disque nuestros grandes logros. Ahora sí, dice, esto es algo nunca antes visto, algo nunca antes sucedió en la historia y sucederá ahora. Está diciéndolo ahí, ¿no? Y que la población de la Tierra verá de primera mano los orígenes de quienes fueron, que las leyes universales se van a implementar, bla, 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 bla. Esto me lo mandó este amigo y lo están publicando desde hace un tiempecito para acá. Lo que muchos no recuerdan, y yo sí recuerdo y los tengo guardaditos, es que exactamente este mismo mensaje
de la supuesta Federación Galáctica, hablando de victorias de la luz, hablando de que van a venir a la Tierra, que se están organizando reuniones abiertas en las naves con gente que para podernos conocer en persona, cantidad de mensajes, que van a haber los grandes arrestos, que van a comunicarse a través de todos los medios posibles, televisión, internet, bla bla, pura preparación del Blue Beam. Esto mismo lo publicaron antes de la gran pandemia. O sea, cuando se empezó a dar los indicios de que algo iba a ocurrir, el gran encierro que nos sometieron a todos por dizque mantenernos sanos y cuidados, por esas épocas salió un mensaje prácticamente idéntico y circuló por todos lados, que el Comando Astarcerán, que la Federación Galáctica, y embajadores, en ese entonces no eran embajadores sino almirantes y grandes comandantes, y una cantidad de cosas que es muy largo, por cierto, es muy largo el mensaje, en donde prácticamente nos ven la cara de idiotas a todos. Pero lo que realmente está sucediendo es que detrás de este tipo de mensajes están ocultando algo más serio que sí están planeando y que ellos saben, y como dentro de la ingeniería social de ablandar mentes y corazones, que eso es una estrategia militar, de ablandar corazones y mentes, eso se hizo por ejemplo en la guerra de Vietnam para ablandar a la población civil, de no apoyar a la disidencia y a la insurgencia que estaba oponiéndose a la invasión. Se busca ablandar a la gente de todas las maneras posibles, sea con miedo, con pánico, con terrorismo o con mensajes halagüeños y salvadores y de esperanza, mesiánicos. Entonces, cuando sale este tipo de mensajes es porque algo realmente maluco se está preparando detrás de bambalinas, y esta es la manera de ablandar a la gente para generar el shock. Y cuando esto no ocurre, lo que ellos dicen acá, entonces salen diciendo de que fue por nuestra falta de frecuencia, nuestro nivel de vibración. O sea, nos echan siempre la culpa, como si ellos son inocentes de todo y no tienen la culpa de lo que pasa. Entonces, cuando uno se pone a mirar, casi siempre, antes de que ocurra algo, de que nos llegue a perjudicar a nosotros, siempre sacan este tipo de mensajes halagüeños, vendehumos, que lo único que hacen es generar falsas expectativas, falsas esperanzas y sobre todo desviarnos de lo más importante: estar en trabajo interno de fortalecimiento. Y aquí viene el tema del sol negro, que ya les voy a explicar por qué. Hace unos días en la caja de comunidad les compartí quizás uno de los pocos videos que he visto, que es un poco amarillista, pero al menos es didáctico porque te está dando una explicación desde hechos históricos, desde fuentes científicas, desde investigaciones reales que se pueden verificar y confirmar, y la hipótesis de lo que podría suceder en una sociedad altamente dependiente de la internet, de las redes eléctricas y electrónicas, un evento Carrington. Y luego, los últimos minutos de ese video son muy importantes porque empiezan a dar unas recomendaciones. A raíz de esas recomendaciones yo le escribí a un senador acá en Colombia un derecho de petición solicitándole que por favor me informara si el gobierno colombiano ha tomado medidas preventivas y resilientes ante un posible evento Carrington que afecte la infraestructura eléctrica en Colombia. Porque parece ser, y eso es algo que también es otra noticia que casi nadie le prestó atención, cuando el dueño de la gran plataforma Facebook se hizo noticia en una revista virtual, digamos de cosas de moda económica, donde este señor estaba gastándose en un refugio $100 millones. Eso pasó como una cosa de moda, una hilaridad, tan bla bla bla, pero la cuestión es, alguien que tiene el poder económico que tiene este señor, ¿por qué se gasta $100 millones para construir un búnker de lujo? Simplemente para tenerlo ahí. Y no es el único. Me puse a mirar y resulta que una de las industrias, y eso lo dije aquí allá hace 2 años en unos videos de reflexión, por cierto,
Una de las industrias del ámbito inmobiliario que más crecimiento ha tenido en los últimos años ha sido la de la construcción de refugios y búnkers. Hay precios que van desde $500,000 hasta cientos de millones de dólares, no solamente en lugares específicos que han sido escogidos, sino en antiguos silos o búnkers de la época de la Guerra Fría, o incluso en islas remotas. ¿Por qué se está haciendo este tipo de inversión? Y las tasas, las cifras económicas que se ven ahí son astronómicas. Estamos hablando de centenares de millones de dólares que se están invirtiendo cada año por parte de ultra ricos y mega ricos en adquirir inmuebles que van a transformar en búnkeres para algo. ¿Por qué? ¿Es una moda? Y cuando uno se pone a mirar entonces en paralelo todas las distracciones que hemos estado recibiendo, como para que no nos fijemos en lo más importante, me acuerdo una canalización que yo hice aquí, eco en este canal, y que en su momento alguien en España la hizo también eco, y era que la información que me llegó fue mirar hacia el cielo y mirar hacia el mar. En ese momento empezaron a ocurrir una serie de anomalías en el Pacífico y fue cuando empezamos a hablar del tema del Pacífico, pero hacia el cielo la distracción que se dio fueron grandes objetos que empezaron a caer. El más célebre fue el de Alaska, que eso fue incluso salió en medios de comunicación, noticias oficiales, en donde empezaron a salir una cantidad de teorías donde decían que eran naves de los recesivos que estaban siendo derribadas y una cantidad de cosas. Pero nadie cayó en cuenta que mirar hacia el cielo tenía otra razón. Y es el Sol. Se ha presentado una serie de anomalías en el Sol que quizás uno de los pocos divulgadores que ha tenido la seriedad, digamos, de mantener constantemente informada a su público y a los que nos ponemos a verlo, ha sido este muchacho, este joven divulgador, que me parece hay que tomarlo con pinzas, pero el pelado sí se toma muy en serio su trabajo, cosa que respeto mucho y por eso es que lo voy a mencionar, Nacho Rojo. Y él ha sido de los poquitos, creo que el único en lengua castellana, que ha estado regularmente publicando anomalías observadas mediante el telescopio o el sistema de observación SOHO, que hasta hace poco se ha estado presentando censura. Igual pasó con lo que censuraron en el Pacífico. Google Maps censuró ciertos lugares que estaban antes visibles cuando uno buscaba en Google sobre ciertas anomalías en el sustrato submarino, y eso es muy raro. En vez de generar tranquilidad, eso antes generó más suspicacias y preguntas. Entonces el tema acá es que entramos en un periodo de actividad solar cuyos máximos van a ser entre el 2024 y 2025, como muy bien lo explicaban en ese video que compartí en la caja de comunidad hace apenas unos 4 días apenas. Y hablan del evento Carrington, y eso aquí mismo lo estuve comentando ya hace un par de años, y vuelvo a mencionar el tema de lo que es esta directiva que sacó el presidente Obama antes de entregar su mandato en el año 2008, en donde se ordenaba esos protocolos para todos los entes gubernamentales de Estados Unidos ante un evento catastrófico de origen solar. No es una suposición, no es una teoría y tampoco es un tema apocalíptico mesiánico. Es un hecho posible, real y factible que sucede regularmente y de manera cíclica en el sistema solar, porque tenemos una estrella Sol activa que tiene unos ciclos de máximas y mínimas. Estamos entrando en un inicio de ciclo de máximas, donde lleva ya un par de años en eso, que para el 2024 y 2025 va a tener su mayor índice de actividad solar. Y cuando hablamos de actividad solar no estamos hablando de que el Sol va a brillar más, sino que va a tener un mayor número de manchas solares y por ende de fulguraciones, eyecciones y tormentas solares, que van a aumentar las probabilidades de impactar el campo magnético terrestre y a la Tierra misma. Viene la lluvia. Bien, me encanta eso. Eso es una confirmación que estamos hablando lo que hay que hablar. Y que
lo que les voy a decir a continuación y lo que compartí en ese video no es para generar alarmismo, sino para que empiecen ustedes a leer entre líneas qué es lo que nos están posiblemente ocultando a través de esas narrativas de distracción, tanto las oficiales, con lo que está sucediendo a nivel mundial, como aquellos mensajes distópicos apocalípticos de algunos divulgadores que quizás no son conscientes de que son disidencia controlada. ¿Qué es lo que están tratando de decirnos para que tomemos en cuenta y tomemos nota? Y sobre todo porque hay un dicho clásico que dice, soldado avisado vale por dos. Entonces, desde hace años se le ha dicho a través de este canal a ustedes, estarse preparando y tomar medidas de prevención y de provisiones ante un posible evento que pueda ponernos en una situación de, digamos, de indefensión durante un periodo de tiempo que puede durar un par de semanas a varios meses. Entonces, para no caer en el caos de la anarquía que podría, en un hipotético caso de darse una situación de esas, donde sabemos que la anarquía social se tomaría en los supermercados, los almacenes, o sea, la gente desesperada, la gente que no toma previsiones, entrarían en un estado de anarquía y control, y las pandillas, la delincuencia general, etcétera, se convertirían en los amos de las calles, impondrían sus leyes y una cantidad de vainas, y todo eso llevaría a una ley marcial, que eso lo han estado advirtiendo otros divulgadores sobre lo que son las agendas del nuevo orden. Entonces, el punto aquí es leer entre líneas y sobre todo que no nos cojan con los calzones abajo. Es decir, no nos manipulen generándonos miedo, pánico, reacción. Porque recuerden la clásica estrategia que utilizan los chungos. A todo problema te meten en una situación anómala para reforzar el problema, para generar una reacción y de esa manera presentar la solución que ellos quieren. Dentro del método científico está causa, problema, análisis, solución. Y aquí lo que hacen los chungos es ocultan la causa, maximizan el problema, generan una reacción y te venden una solución. Lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan es que es necesario estar informados, preparados para cualquier situación que pueda ocurrir dentro de un proceso natural que está ocurriendo en el sistema solar y que está coincidiendo con lo que los antiguos profetas vieron, los antiguos videntes. Un antiguo vidente no profetizaba un terremoto, no, usaba un evento que veía en esa visión, en este ejemplo, un terremoto, que coincidía en el espacio temporal con algo que en realidad es la profecía en sí. Es algo que mucha gente no ha caído en cuenta. Cuando se ponen a mirar lo de Enoch, las profecías de Juan y una cantidad de esta señora Nana Badanga y toda esa gente por ahí, la gente se enfoca en el hecho distópico, en el desastre o en la cosa maluca que profetizan. Pero nadie se enfoca en el contexto. Y en realidad las profecías lo que hacen es decirte, va a pasar un cambio, digamos, de conciencia, y en ese momento que va a haber cambio de conciencia va a haber un terremoto, que va a servir de indicador y de georreferencia a una visión que se tiene en un futuro. ¿Cómo hago yo cuando estoy viendo algo en el futuro para decirte a vos que va a suceder algo en ese futuro si yo no sé qué fecha va a ser la que va a manejarse en ese entonces? Busco algún evento que por su notoriedad sea lo suficientemente visible que me sirva como faro de referencia para poder ubicarlo en relación a lo que yo realmente estoy prediciendo. Eso es lo que buscaban los antiguos videntes. Y no solamente hacían esa profecía, no porque fuera a ocurrir, sino para ver cómo podíamos minimizar o evitar el daño que eso podía producir. Si a vos te están avisando que dentro de X tiempo va a haber un terremoto, no es para que digas, ay, voy a morir en el terremoto. No, te estás preparando para que cuando ocurra, usted ya está preparado
y lo que podía haberte ocurrido si no lo sabías, no ocurriera. Esa es la función de las profecías y esa es la función de los videntes. Entonces, cuando los grandes sabios mayas dijeron, vea, va a haber tal eclipse y dentro de ese eclipse va a haber un cometa que se va a ver de tal manera y va a haber esto y esto y esto, es porque va a ocurrir esto realmente. Pero ¿qué es lo que están haciendo los distópicos, los chungos y los que manipulan la información? Te distraen de lo que realmente va a ocurrir y te enfocan en el desastre. O en mensajes apocalípticos que va a ocurrir un gran desastre en torno a algo que es simplemente un indicador de referencia para poder contextualizar algo que sí va a ocurrir. Se la pongo de esta manera y invierto los papeles. No nos fijemos en lo que va a pasar, sino en lo que no va a ocurrir. Es decir, sabemos que va a ocurrir algún evento, listo. El eclipse, como el que están ahora haciéndole tanta propaganda, junto con el cometa ese de doble cola que se está viendo cerca al Sol y que dentro de unos días va a tener su máximo, va a ser muy visible y gracias a ese eclipse se va a ver mucho más. Entonces, la gente le están metiendo cuenta de que las energías del eclipse van a romper la corteza terrestre. Las energías del eclipse van a generar apagones y destrucción por doquier. A ver, ¿cuántos eclipses hemos visto? El año pasado hubo uno, ¿no? Muy notorio acá en Colombia. Aquí, yo tengo fotos del eclipse que le tomé acá en Colombia, que ocurrió a finales de año. Y yo no vi que ocurriera lo que ahora están diciendo para este eclipse. Los eclipses ocurren todos los días en diferentes lugares del mundo, de acuerdo a la posición en la que estás. Entonces, ¿cuál es la vaina con este eclipse? ¿Por qué es diferente a los demás? Van entendiendo por dónde van manipulando el miedo y la narrativa de miedo para que nosotros, creyendo en esa narrativa de miedo, esperemos lo peor, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en lo que no va a ocurrir. Es decir, en lo que realmente se está prediciendo, que va a haber una gran transformación. Vuelvo otra vez al tema. Voy a tratar de no confundir. En este momento la sociedad de consumo, nuestra sociedad, está muy dependiente de la fabricación de todo. Ya nosotros no somos productores, nosotros no cultivamos la comida, nosotros no arreglamos y hacemos nuestra propia ropa. Nosotros somos dependientes al punto tal de que antes necesitábamos un teléfono para marcar un número para comunicarnos con alguien o mandar una carta escrita y ir a un correo y mandarla ahí a una dirección. Ahora todo se hace a través de redes sociales, a través de la internet. Y fuera de eso estamos dependiendo de la energía eléctrica y la electrónica que está relacionada con ello. Muchos de ustedes no saben cambiar un bombillo o qué hacer en caso de que haya un corto, o cuando se quema algo por una sobrecarga. Por lo general estamos acostumbrados a llamar al técnico, a llamar a la persona que venga a hacerse cargo de ello. Bueno, esa perrita se llama Frida. Casi todo el día se la pasa solita, pero es una ternura de animalito. Bueno, volviendo. Un eclipse a nivel esotérico y a nivel energético alquímico libera mucha energía y tiene una gran simbología, un gran significado. Y como son procesos que, si tienes el conocimiento astronómico y sabes las matemáticas para el caso, como ocurrió en el caso por ejemplo de los mayas, se pueden predecir una cantidad de eclipses en un intervalo de tiempo muy largo. Los calendarios más largos que hay son el maya y el hindú, que abarcan millones de años. Entonces son tan precisos que incluso agencias de astronáutica y aeronáutica los utilizan como verdaderos medidores de tiempo para sus actividades. Entonces, toda esa serie de fenómenos que los antiguos lograron predecir con una gran exactitud sirvió de complemento y de ayuda para aquellos videntes
que cuando les llegaba la visión de que va a haber un gran despertar de conciencia, vieran en el contexto qué fenómenos servían de marcadores o de indicadores para poderlos utilizar de referencia, para que en ese futuro que ellos no conocían cómo iba a ser la dinámica, cómo iba a medirse el tiempo o cómo se iban a hacer las cosas, al menos algo que fuera visible para todos sirviera de referencia. Nosotros sabemos que el calendario gregoriano está desfasado en más de 7 años y no es exacto, y es de reciente datación, de reciente uso. Hay otros pueblos que utilizan otro tipo de calendarios, el juliano, por ejemplo, en el caso de la Europa Oriental. El calendario chino tiene que ver con la fundación de China, el calendario árabe tiene que ver desde el momento que se estableció el Islam, etcétera, etcétera. Entonces miren que no hay un mismo calendario. Entonces, ¿cómo hacer para decirte en un tiempo, alguien del pasado que tuvo una visión, que esto va a ocurrir en tal momento? Como no pueden manejar fechas, utilizan referencias. Y estas referencias, en este caso, dado los grandes conocimientos astronómicos y matemáticos que tenían, era ubicar un fenómeno en específico. Además, también tuvieron un conocimiento que hoy día está olvidado, de incluso hasta predecir eventos cataclísmicos, solamente observando la dinámica terrestre. Y eran pueblos que tenían ese conocimiento. No es que fueran adivinos, sino que tenían un conocimiento. Hoy día no es fácil predecir terremotos o erupciones volcánicas, pero hubo una época que sí, para estos pueblos sí había cierto grado de asertividad al momento de decir, en tal momento va a ocurrir esto, porque observaban los cambios. Y la Tierra en cierta manera es un lienzo abierto donde los cambios, si tienes una visión panorámica de mucho tiempo en el espacio-tiempo, puedes ver que tiene ciclos. Y esos ciclos, como las inversiones de los campos magnéticos, son medibles hoy día y lo han descubierto los científicos. No es algo que va a ocurrir porque es el cambio de era o porque Star Cherán así lo quiso. No, son eventos cíclicos, pero que los antiguos los utilizaron como referencia para poder advertir, prevenir o señalar. Volvemos al punto. Un evento Carrington, como lo explican en ese video, ocurrió. Pero en ese entonces, como muy bien lo explican en ese video, la humanidad no dependía, como ahora dependemos, de toda la electrónica y la electricidad. Y por eso es que plantean un hipotético caso en el que si la gente ocurriera un evento Carrington hoy, ¿qué pasaría en los siguientes días donde toda la infraestructura eléctrica estuviera apagada? No hubiera internet. Que las redes de distribución se cayeran, las plantas de tratamiento de agua, los sistemas de almacenaje de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces no es descabellado que un presidente, de pronto en un momento de lucidez, haya planteado una resolución presidencial exigiendo protocolos, y que eso se haya empezado a hacer, y que algunos, en vez de verle la lógica a las cosas, se fueron por el lado de la teoría de la conspiración. Ahora bien, hemos estado a punto de sufrir un evento Carrington, incluso mucho mayor que el ocurrido hace ya más de 100 años, y la suerte ha sido que la Tierra ha estado en el punto y en el lugar oportuno, en el momento en que pasaba una gran fulguración solar. Supongamos que esta es la Tierra y Principitos es el Sol. Erupta, ¡pra! Y esa erupción, ese erupto, pasa por aquí mientras la Tierra va pasando. ¿Van viendo? Viene la erupción, ¡pra! Va pasando la Tierra, pasó por los pelos y no nos tocó. Eso ocurre todos los días. De hecho, se sabe que cada año la Tierra se salva por los pelos de 2 a 3 o 4 grandes eyecciones coronarias. Y no todas son dañinas. Pero un evento de gran magnitud, al estilo Carrington o incluso mayor, ocurre un par de veces, o unas cuantas veces cada 100 años. Son cíclicas. Y ocurrieron en la antigüedad y pueden ocurrir y seguirán ocurriendo. No hay ningún misterio. ¿Cuál es el problema? Que eso se convierte en un negocio para los vendedores de humo. Por eso es que les compartí ese video para que ustedes entiendan, se informen, para que cuando
les vengan con el cuentico, el humito, ustedes hagan lo que hicieron los aztecas con los españoles. Los españoles tenían conocimiento de que iba a ocurrir un eclipse. Y le dicen al gran Montezuma: mira, tenemos un gran poder, nuestro Dios es poderoso. Va a ocultar el sol en este día. ¿Sí? Sí, nuestro Dios es poderoso. Ah, ve, mira, el Dios de ellos dice que va a ocultar el sol. Nosotros ya sabíamos eso. Entonces, miren, la cuestión es que si estás informado, no te pueden controlar y manipular. Por eso es que hay que tomar las cosas con calma y sobre todo no reaccionar. Durante todos estos años en el canal les he trabajado y les he dicho, por favor, iluminemos la oscuridad. Mantengámonos neutros más no indiferentes. Fortalezcámonos. Tomemos medidas de prevención y provisiones. En el caso de que se presente un evento de cualquier tipo, usted pueda con su familia pasarlo bien el tiempo que dure, con un máximo de 3-4 meses, para que usted no tenga que salir a la calle en medio del caos en caso de una toma de supermercados o de tiendas de abastecimiento de abarrotes. ¿Me van entendiendo? ¿Y por qué lo digo? Como profesor de ciencias sociales durante años manejé el proyecto de prevención y mitigación de riesgos y emergencias en los colegios donde yo trabajaba. Entonces me he dado cuenta, y lo vi de primera mano, que muchos colegios donde yo estaba no tenían ni la más remota idea qué hacer en caso de un evento. Pongo este ejemplo. En cierto municipio donde yo trabajé, empecé a implementar el proyecto de prevención de emergencias porque el rector me lo pidió, me pidió el favor y yo lo empecé a implementar y empecé a identificar los posibles riesgos que podían afectar el colegio. El colegio estaba al lado de un río, muy hermoso por cierto, pero llevaban años que no había pasado nada. Entonces la gente dice: no, ese río para que se quede, no, eso no pasa nada. Y dije: pero en caso de que pueda ocurrir, vamos a tomar medidas. Hubo padres de familia que me señalaron de alarmista, de meterle miedo a los niños, de hacer cosas innecesarias, de perder clase, una cantidad de vainas, pero empezamos a mecanizar estrategias de evacuación del colegio en caso de una gran inundación y en caso de un desastre, de una avalancha o algo que se viniera del río. Y hicimos varios simulacros en el año y hacíamos ejercicios en los diferentes salones, qué hacer y cómo reconocer las señales de alarma, etcétera, etcétera, y a dónde ir y qué hacer. ¿Cómo será que empezó un invierno muy fuerte y empezó a caer mucha agua durante días? Un día cualquiera, una de las niñas de primaria entró al colegio buscándome. Profesor Richard, yo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Pues mire el río. Yo ahí mismo salí porque estaba lloviendo muy fuerte, yo estaba preocupado. Los muchachos en ese momento no estaban en clase, estaban en actividades de una fiesta que se estaba organizando en el colegio. Salgo y veo que el río está subiendo muy rápido y cambió de color. Inmediatamente llamó a uno de mis compañeros, un profesor de educación física muy amable que había, y le dije: hermano, ¿esto es normal que se ve acá? Y la suerte es que ese día había uno de los vigilantes del colegio, un señor de gran corazón, de gran conocimiento, un gran pescador, dijo: el río viene una crecida enorme. Ahí mismo activamos el protocolo, salga todo el mundo de manera preventiva, y efectivamente a los minutos se vino una crecida enorme que inundó todo el colegio, buena parte de ese sector del barrio donde estaba el colegio, la cancha de fútbol, y en las partes de abajo se creció tanto que cuando yo me fui para mi casa, que yo vivía en ese entonces en el campo, el río estaba en el borde del puente, donde normalmente el puente a la superficie del río había 2,5 metros de altura. O sea que se creció 2,5 metros el río en la parte de abajo. A mí incluso cuando me tocó pasar a la casa, el agua me llegaba a la altura del pecho y yo con la bicicleta. ¿Fue un acto irresponsable de mi parte? Sí, no lo voy a negar. Pero de todas maneras, el punto es que cuando uno tiene el conocimiento, se logró prevenir una situación donde los estudiantes no entraron en pánico, salieron tranquilamente.
Entonces lo mismo pasa con lo cuando uno le está informando a ustedes. Si va a haber una crisis económica como nos la están advirtiendo desde hace mucho tiempo, hombre, tener dinero guardado en tu casa puede ser una medida de prevención, al menos por el tiempo mientras se resuelven las cosas. Tener provisiones en tu casa no es ningún desperdicio, igual eso dura para mucho rato. En caso que se presente una situación donde no puedas ir a los supermercados a comprar bienes de consumo, pues ahí tenés el almacenaje en tu casa y estás tranquilo y te liberas de exponerte a situaciones de riesgo, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaría en un evento Carrington? Efectivamente muchas cosas se quemarían. Y la pregunta que le hice a este senador era, ¿el gobierno tiene mecanismos para proteger los puntos claves de las redes de distribución de energía en el país? Esto es, cajas de Faraday en las redes de transmisión, para que en caso de una sobrecarga los núcleos principales de generación de energía no se quemen y que sea más rápida la recuperación del servicio eléctrico después del evento. Hasta el momento no me han respondido. Entonces la pregunta le hago lo mismo a ustedes. ¿Estarían listos, preparados para una situación de esas? ¿O prefieren seguir escuchando las narrativas distópicas de apocalipsis que están anunciando? Que dice que el día del eclipse, yo no sé qué carajo y una cantidad de vainas. Es cuestión de decidir. Es cuestión de conocer. Es cuestión de informarse. Y aquí es donde viene lo del sol negro. Este eclipse sí es particular por el cometa. Ese cometa ya había sido anunciado, que cuando se presentara un eclipse de sol y estuviera en el cielo un cometa, iban a ocurrir una serie de situaciones a nivel geopolítico y económico y social de gran magnitud. Para entender esto, vamos a remitirnos a lo que dice la alquimia con respecto al sol negro, que normalmente es el nombre que se le relaciona, entre otros, a los eclipses solares, pero también a aquello que oculta la luz. Nos han mecanizado y nos han acostumbrado a creer que la oscuridad es maldad, cuando no es así. La oscuridad es ausencia de luz. Carl Gustav Jung, cuando habló de los arquetipos del ser y empezó a hablar del trabajo de nuestro ser interno, y es algo que yo lo he venido hablando aquí en este canal desde hace ya más de 3 años. Nosotros necesitamos iluminar nuestra oscuridad interna, es decir, identificar y reconocer aquello que nosotros ignoramos de nosotros mismos, aquellos que llamamos defectos, manías, complejos, traumas, temores. Cuando empezamos a identificar aquello que antes no era consciente de eso, aquello que está en nuestro inconsciente, cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos ciertas maneras de ser que antes desconocíamos, empezamos a iluminar lo que estaba oculto, lo empezamos a llevar a la luz, es decir, lo que estaba en el inconsciente lo empezamos a llevar al consciente. Eso es iluminar, ese es el despertar. Muchos New Age omitieron eso adrede para poder vender su narrativa de salvadores, pero en realidad el despertar de conciencia es iluminar aquello que está oculto en oscuras de ti mismo. Cuando empiezas a tomar control de ti mismo, empiezas a identificar qué pertenece al sistema y qué no pertenece al sistema. Es decir, qué es aquello que fue inculcado desde tu nacimiento mediante el aprendizaje, la religión, la cultura, la política, la economía, la interacción social, aquello que viene de afuera, y empezarlo a diferenciar de aquello que no viene de afuera y que realmente es tuyo, y ahí mirar qué hay de ti que es positivo, que se debe reforzar, y qué hay de ti que hay que erradicar o modificar y cambiar. Eso es tomar el control. Cuando empiezas a iluminar tu oscuridad, tú eres un ser de luz, pero estás viviendo en una densidad donde la oscuridad forma parte de tu existencia. Tú eres el sol y la oscuridad es el eclipse que oculta
tu ser a tu realidad. Por eso, en las antiguas tradiciones alquímicas y mágicas y herméticas, el sol negro no solamente significaba la muerte, sino también el fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Y también significa empezar a reconocer que tenemos una oscuridad que oculta nuestro sol interno, nuestra luz, y que esa oscuridad hay que iluminarla con nuestra luz para disiparla. Y al reconocer lo que es en nosotros oscuro, nos damos cuenta qué es lo que venimos a trabajar, qué es lo que venimos a hacer como misión en la tierra. Y de esa manera empezamos a ir dejando a un lado el control que tienen los demás o las instituciones o los sistemas sobre ti. Y empiezas a asumir el control de ti mismo, a darte cuenta si es tu ego el que te controla o es el sistema. Si es tus defectos y miedos lo que realmente te motiva a tomar acciones equivocadas o la programación que te están imponiendo de miedo y terror de parte externa. De esa forma, empezamos, si estoy en la misma silla que se daña, de esa manera empezamos a darnos cuenta que aquello que hay en nuestra oscuridad es a lo que vinimos a iluminar en nosotros mismos. Y ahí empezamos a irradiar una luz, un cambio, algo nuevo, y nos empezamos a convertir en un faro de luz para otros que están en la oscuridad. Empezamos a ser los guías, los mentores, los que apoyan a otros. Reclamamos la libertad de nosotros, la liberación de nosotros. Y se nos olvida los animales que están sufriendo cautiverio en zoológicos y laboratorios, los que están abandonados en las calles, los que están sufriendo en las zonas de colonización y de explotación forestal. Todo lo tenemos a la mano. Y ni siquiera apoyamos a los campesinos que están produciendo la comida que compramos en los supermercados. Eso no se hace con máquinas. Ese es el trabajo diario, sol a sol, de los campesinos que están en la oscuridad por nuestra ignorancia de lo que nosotros no valoramos de ellos. Nuestro trabajo, nuestra misión es ser luz allí donde hay oscuridad, y para poder iluminar aquello que está en la oscuridad nos tenemos que iluminar a nosotros. Por eso es que es criminal la narrativa New Age cuando dice aléjate de lo tóxico, aléjate de lo que te baja la vibración, porque te está diciendo a ti que depende de lo externo, que eres incapaz de ser tú mismo y que solamente un Salvador viene a ayudarte, y te están quitando el poder que tienes de ser tú, tu propio Salvador, y a su vez el Salvador de otros seres. Una persona que va y rescata animalitos llenos de pulgas, de enfermedad en la piel, podrido, hueliendo a maluco, esa persona no se preocupa de que esas pulgas, esas garrapatas, esa podredumbre lo pueda enfermar. No, está enfocado en ayudar a ese animalito que está indefenso, que no tiene quien lo ayude. Tú te convertiste en ese momento en el salvador de ese animalito. Tú eres la luz que está iluminando esa oscuridad que está ahí. Y cuando el animalito lo recuperan, empieza a brillar un ser de luz ahí. El eclipse pasó y aparece un ser maravilloso. Esa es la lección que produce y da los eclipses, y eso es lo que los alquímicos y los grandes magos de antaño trataron de transmitir con la idea del sol negro. Pero hoy día, ¿cómo se ha convertido? ¿En qué se ha convertido la tradición y el conocimiento del sol negro y el culto a Saturno, por ejemplo? En satanismo, en maldad y en el simbolismo referido a los chungos y a los corruptos, cuando no es así. Ellos toman el aspecto negativo recesivo del sol negro, pero eso no vuelve recesivo y negativo el conocimiento del sol negro, es decir, del eclipse. El eclipse es un fenómeno natural que libera a nivel energético, astral y etérico grandes potencias de energía y de luz no visible, que solamente es visible para nuestro ser interno. Y pues que nos sentimos sobrecargados en un eclipse. Por eso es que hay que tomar precauciones. Ejemplo, no puedes mirar directamente un eclipse
con los ojos desnudos porque te quema la retina. Pero ¿cómo te va a quemar la retina cuando el sol está oculto y supuestamente no está brillando? Precisamente es cuanto más brilla. ¿Van entendiendo? Entonces lo mismo pasa a nivel energético. La energía que se desprende y se hace visible desde lo energético, etérico, astral, es tan potente que si usted tiene el conocimiento de la transmutación y sabes que es la oportunidad que tienes para que todo aquello que ha de morir en uno muera, para que renazca y transmute e inicies un nuevo ciclo, cuando tienes ese conocimiento, algo que es aparentemente negativo se convierte en algo positivo. Como hemos dicho acá, al final siempre la oscuridad trabaja para la luz. Por eso es que aquellos que pregonan, sí, fuimos allá y barrimos con todos esos oscuros, los mandamos yo no sé a dónde y los eliminamos, parecerá bonito, pero en realidad lo que están haciendo es tomarse la justicia en sus manos, un acto de venganza. Y en vez de estar haciendo un bien, están haciendo un mal, están interfiriendo en el plan. Entonces, hay cosas que se están permitiendo que sucedan, porque es necesario que eso suceda para que usted en esa oscuridad veas lo que antes no veías porque estabas encandilillado de mucha luz. Pongo este otro ejemplo. Vienes de la calle, mucha luz, iluminado, el sol resplandeciente, y entras a un cuarto oscuro. En ese primer momento vos no ves nada, quedas como, uy, ¿qué pasó? No veo nada. Pasa unos breves instantes mientras tus ojos se habitúan a la oscuridad y ya empiezas a ver detalles. Y pasa un rato, es como si no estuviera oscuro ese lugar. Ya puedes ver dónde están las sillas, si hay gente y todo eso. Es normal. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Maurice cuando fue a explorar la Cueva de los Tallos. Él estuvo más de 3 meses en la Cueva de los Tallos. Y ellos llevaron baterías, linternas que duraban 8 horas. ¿Cómo vieron en la total oscuridad durante 3 meses, caminando por pasadizos, precipicios, senderos, túneles, cavernas, huecos de todo tipo, en total oscuridad? Y él lo explicó. Cuando terminó el brillo de las linternas, tuvieron que quedarse en un lugar durante varios días, entre comillas, hasta que sus ojos totalmente se habituaron al punto tal que podían ver normalmente el camino, sin tener nada de luz en las manos. Y en ese proceso se le activó la glándula pineal a ellos. Empezaron a ver fluorescencia en las rocas, empezaron a ver cosas que no se veían a simple vista. Entonces lo mismo sucede cuando estamos ante la oscuridad. La oscuridad tiene cosas temerosas, sí, nosotros tememos a lo desconocido. Pueden haber cosas malas, sí, pueden haberlas. Pero esa oscuridad, eres tú quien la ilumina. Y para poder entender eso, tienes que empezar a comprender que tú tienes un eclipse en tu interior que oculta tu sol. Y es todo aquello que es fruto de tu propia oscuridad. Y si no empiezas a iluminar eso, a tomar conciencia de eso, entonces vivirás en un eterno eclipse, ocultando siempre el sol que eres. La naturaleza nos muestra que el eclipse no dura para siempre, dura apenas unos instantes, máximo un par de horas, con un máximo de unos cuantos minutos. Siempre, siempre la luz brilla. La luz no necesita victorias, es invicta. ¡Victoria a la luz! Ridículos. La luz no necesita victorias, la luz es. El universo, el tejido espaciotemporal del universo, es oscuro. Y en ese tejido se empieza a manifestar la luz. Lo vemos oscuro porque es tan grande y tan vasto, pero hay tanta luz ahí que usted no se alcanza a imaginar la cantidad de energía que hay en circulación y a disposición de quien quiera.
Entonces la oscuridad no es mala. Malo o maldad es aquello que hacemos en plena conciencia, aprovechando lo que no se ve. Por eso es que el criminal, el corrupto, actúa allí donde no lo ven, allí donde nadie se da cuenta. Por eso es que lo que está ocurriendo ahora, en los últimos años, se está exponiendo, destapando todo lo que estaba oculto. Usted hace 10 años no sabía de la corrupción tan horrible que hay en tu país. No sabías del tráfico de personas. No tenías ni idea del nivel de corrupción de las grandes corporaciones, de los sistemas bancarios, de las grandes farmacéuticas. Usted no sabía nada de eso. Y así lo traten de ocultar y disimular y censurar. Eso se está exponiendo. Ese es el proceso de despertar y ascensión planetaria. Y es doloroso para muchos que quieren aferrarse a su eclipse, a su oscuridad. ¿Que están ocurriendo eventos catastróficos en algunos lugares? Sí, y aquí ya lo dijimos. Los seres que no deberían estar acá, se les dio un ultimátum. Se tienen que retirar en paz voluntariamente del planeta y llevarse a todos aquellos que implantaron aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Es decisión de ellos, se les va a respetar. Si están tomando la decisión de llevárselos de una manera brusca, mediante desencarne violento, es decisión de ellos, eso se está respetando. Otros, que fue por efectos de esto, se está respetando eso. Que otros, porque ya cumplieron su ciclo, porque ya no tienen que seguir acá, muerte natural o en un accidente, todo eso se está haciendo de una manera que en el último instante el alma no va a sufrir el trauma de esa separación, de ese desencarne con lo orgánico. Así de simple. Y los que nos vamos a quedar somos los que vamos a trabajar para la recuperación del planeta, en servicio, porque así lo decidimos todos los que decidimos quedarnos acá. Y no es un castigo, es una bendición, es la oportunidad que tenemos y es lo que estos seres recesivos no quieren que hagamos. Entonces, el Níger, o sea, el sol negro, no solamente representa la muerte, como lo han tratado de vender los recesivos y quienes caen en esas narrativas distópicas. La mejor manera de darte cuenta que esas personas que están divulgando todas esas cosas distópicas, apocalípticas, están vendidos a una agenda o están siendo manipulados como disidencia controlada, es porque no ven más allá del desastre y del apocalipsis. O sea, están viendo lo que va a pasar, según ellos, pero no lo que no va a pasar, es decir, el despertar. Ese sol negro, dentro de la alquimia, es el final de algo. Y es el comienzo de algo nuevo. Muy simbólico que sea en el mes 4, que es abril, que tiene que ver con Libra, ¿no? Creo que es así dentro de la cosa astrológica, me corregirán. Un día 8. El número 8 representa el cambio. Que lo han querido ver con el símbolo satánico y de qué carajos. Es el infinito, es el cambio de ciclo, que es eterno. Hay un cometa con una gran energía que se está moviendo y posiblemente o impacta con el Sol o va a pasar muy cerca del Sol y va a ser visible, marcando una activación específica para los que han sido programados para ser activados al ver eso. Los que no tienen esa programación y no tienen ese código no se tienen que preocupar, no les compete. A los que sí, ¿cómo lo sé? No sé. Cada quien en su momento. Lo que suceda ese día era porque tenía que ser así para esa persona. Y ahí no podemos interferir porque es libre albedrío. Sea lo que vaya a ocurrir, recuerden, se están moviendo grandes energías a nivel etérico astral, como en todo eclipse. Pero este en particular marca el final de algo. ¿Por qué? Día 8, mes 4, da 12, sumado da 3. Línea de tiempo material, línea de tiempo psíquica, línea de tiempo espiritual. El cometa representa un cambio.
un ciclo que llega a su fin, porque se está acercando al sol. No se está alejando, se está acercando. Tiene doble cola, quiere decir que hay dos decisiones. Hay A o hay B. Es decir, usted debe tomar una decisión. Sea la que usted tome a partir de ese momento de tu vida, tienes que asumir la responsabilidad y las consecuencias de esa decisión. ¿Te dejarás llevar por el miedo o tomas conciencia? El sol está entrando en la casa de Piscis. Pero creo que es así. Ah, no, el cometa es el que está entrando en la casa de Piscis. Marca el final de la era de Piscis y va a marcar el inicio de la real era de Acuario. Va a haber un despertar masivo para quienes están llamados a ese despertar. El que no está llamado no va a ser llamado. Solamente serán convocados los que son invitados, como dice un texto bíblico por ahí. Entonces, ¿va a haber algo? Sí. Para aquellos que se tienen que ir, será el indicador de lo que sucederá en los próximos días, semanas y meses, donde muchos que ya no tienen que estar aquí, partirán. Pero también para los que se quedan acá, va a ser un indicador de que van a empezar a darse en las situaciones, circunstancias, para usted empezar a trabajar en su misión de vida. Por lo tanto, tienes que aprovechar un fin de ciclo. Todo aquello que ha de morir en uno, debe morir, para que usted renazca y trascienda lo que es usted realmente, la mejor versión de usted. Por lo tanto, en contraposición al mensaje apocalíptico, negativo, recesivo y farandulero y amarillista que se está circulando, en realidad el verdadero mensaje es esperanza. Tienes la oportunidad de por fin ponerle punto final a lo que no te resuena en ti, a lo que no eres tú, a lo que si eras tú, pero ya no funciona. Por fin termine. Y que usted empiece a resonar y a tomar la decisión de ser la mejor versión de ti mismo y aprovechar esa potentísima energía que va a llegar para usted catapultarse, impulsarse hacia tus metas de vida, hacia lo que tú realmente deseas ser como mejor versión de ti mismo. Es un proceso que llevará tiempo, sí, para uno será instantáneo, para otro llevará años o décadas, pero lo importante es que lo que se inicia ya no tendrá vuelta de hoja. Lo que has ganado hasta ese momento para bien no se te va a quitar, y lo que has logrado hasta ese momento para bien te servirá de base para empezar a construir tu nueva versión de ti mismo. Y eso lleva tiempo, lleva disciplina, lleva trabajo. Por lo tanto, el simbolismo que hay en ese sol negro, en ese eclipse, y ese cometa de doble cola, es clarísimo. Nos estamos encarando a una coyuntura, a una estructura, en donde se marca el final de un ciclo y el comienzo de otro, en donde la decisión que tomes a partir de este momento determinará tu vida. Mucha gente va a decidir lastimosamente hacerle caso lo que hacen sus gobiernos, sus mandatarios, sus miedos. Entonces nosotros seamos fuertes y que nuestra decisión es ser mejores, más sabios, más fuertes, más amorosos, compasivos, pero sobre todo firmes. Ustedes saben que yo no vendo aquí humo, ni hago promesas, y no cuento las cosas que yo estoy viendo en mis canalizaciones y en mis viajes astrales. Pero lo que sí les puedo decir
Al menos no cuento las cosas malucas que veo, porque sé que solamente van a pasar para aquellos que les tocará vivirlas. Y como no puedo verlos a ustedes, no puedo decir si este o aquel, ¿no? Van a pasar cosas así. Aquellos que ya terminaron se van. Aquellos que deben ser retirados se retirarán. Los que estamos y nos quedamos, nos tocará movernos en esta tormenta con soltura. Pero como una vez dije y como lo ha dicho un gran dicho antiguo, los barcos no se hicieron para estar en el muelle, en el puerto. El marino nos hizo marino en una pileta. Lo mejor de nosotros aparece en las crisis y en las tormentas. ¡Ah, que van a pasar más cosas! Si lo quieres ver con ese victimismo, pues súfelo. Pero si lo vas a ver como aprendizaje, como fortaleza, porque ya eres un buen marinero, tenés un buen barco, no te preocupes. Siempre, siempre la tormenta dará paso a la calma. Si tu barco se hunde, pues bueno, habrá que empezar de nuevo, pero con más conocimiento y sabiduría. Y algo bonito que me llegó fue que aquellos que están desencarnando y que de pronto todavía les queda trabajo por hacer acá en la tierra, van a volver a encarnar, pero recordando todo, ya sin borrón, y van a tener más acceso a posibilidades y a beneficios, porque están en misión de terminar lo que deben terminar, y los que van a iniciar lo que tienen que iniciar. No puedo dar más detalles, pero lo que sí quiero decirles es que cuando les compartí este decreto pequeño y corto, que hubo hasta personas que le modifican, pues sinceramente me dio risa, pero bueno. El decreto es muy sencillo. Cada día, cada hora, cada instante, soy co-creador. No repitan las cosas como loros. Analicen palabra tras palabra. Soy abundancia y generosidad. Soy gratitud y compasión. Soy responsable de mi realidad. Soy consciente de mis emociones ante las cosas del mundo. Me amo y creo en mí. Todo fluye y así como me amo, te amo, nos amamos, aún sin conocernos, sin vernos. Aquí y ahora. Soy luz, soy amor, soy unidad en lo divino y en lo terreno. Soy. Cada palabra tiene su sentido, su significado. No le daré más vueltas al asunto. Cada quien entenderá lo que quiera entender. Pero lo más importante es, cada evento que va ocurriendo, cada situación, cada circunstancia, cada cosa, es solamente un granito de arena dentro de un gran plan, en donde cada parte tiene su función, incluso hasta la oscuridad. Y al final, lo que importa es el resultado dentro de un proceso maravilloso en el que nosotros, superado nuestro eclipse, seguiremos siendo lo que somos: sol, luz. Muchas gracias por estar acá en este canal. Espero que las personas que se están suscribiendo como suscriptores por membresía, que hasta el momento hay unas 4 personas, entiendan lo siguiente. Estoy dando alternativas para que puedan apoyar y ayudar este canal, sea a través de PayPal o aquellos que lo quieran hacer a través de la membresía. Pero eso no va a dar exclusividades a nadie.
Usted sabe muy bien que me he resistido mucho a eso de las exclusividades, que a los que apoyan el canal económicamente tienen videos exclusivos. No, solamente a modo de filtro en los chats en vivo que vamos a tener muy pronto, solamente los que están como miembros pueden participar con preguntas y chatear ahí con las personas que van a estar en esos videos en vivo. Y es una manera, como me aconsejaron, de filtrar quiénes pueden hacerlo y quiénes no, porque necesitamos evitar que se nos metan los troll, los bots, y que los que participen realmente sean personas que hagan preguntas a conciencia. Entonces, una manera de filtrar eso, es una sugerencia que me dieron, es a través de esas membresías. Es quizás lo único de exclusividad que van a tener los que asuman la membresía del canal, que hay 3 categorías que ahí están explicadas cuando ustedes vean membresía. Y es una forma de apoyar el canal, pero no da exclusividades, salvo en los chats en vivo, nada más. Hay otras formas de apoyar el canal que ya el canal lo está permitiendo, que es el super like. No sé cómo funciona realmente, pero parece ser que usted, al elegir esa opción, le paga a la plataforma algo y a mí me dan un porcentaje de eso. Y la idea es que vamos a tratar de sacar adelante algo que tengo en mente y que espero se pueda dar, pero que requiere la colaboración de los que puedan hacerlo de manera voluntaria. Dejo esa inquietud y que le llegue al corazón del que realmente quiera hacerlo. No es solamente decirme gracias, gracias, no, es para aquellas personas que realmente pueden hacerlo. No me estoy refiriendo a aquellos que están pasando por dificultades o que a pesar de todo el deseo de querer ayudar a este canal no lo pueden hacer. No me estoy refiriendo a esas personas que les agradezco a cada instante esa compañía, esa lealtad, esa generosidad conmigo. Tampoco me estoy refiriendo a los que de manera muy cariñosa y con mucho amor y mucho esfuerzo algunos me están apoyando por PayPal. Me estoy refiriendo a aquellos que sé que están en este canal, beneficiándose con el canal y que tienen la manera de ayudar. Les hago la invitación. Si me quieren apoyar, háganlo. Se lo agradezco mucho. Y es para una causa que yo tengo en mi corazón y que mi amada fuente me dijo, así lo vas a conseguir. Y si se logra, va a beneficiar a más gente. Por ahora, vamos paso a paso. Que este mensaje llegue a donde tenga que llegar y que las personas que puedan hacerlo de manera altruista y generosa lo hagan. Pero sí pido mucha honestidad, sobre todo aquellos que se están beneficiando y que están utilizando como hábil estrategia de lavarse las manos. Ay, muchas gracias, es imposible pagarte. No digan eso porque están cerrando el flujo de la energía del universo y el intercambio. Si te está sirviendo mucho lo que estás recibiendo de este canal, entonces gracias, gracias Richard. Abundancia para ti, para todos, que fluya esta energía para todos. Pero no se pongan a cortar las cosas ni a burlarse de manera descarada como están haciendo algunos. Entonces, muchas gracias. Que la Divina Fuente nos acompañe. Que sea lo que vaya a ocurrir en estos días con el tal eclipse, que como siempre vamos a ver qué pasa después y nos vamos a reír bastante. Hombre, en realidad sea para mayor bien. Y agradezco mucho a una mujer muy querida que publicó en Facebook un mensaje muy hermoso a raíz de esto. Yo elijo, así escribió ella, yo elijo que abril es un mes lleno de abundancia, de alegría y felicidad. Elijamos con sabiduría y no basados en el miedo. Y sobre todo, recuerden, la física cuántica ya lo ha demostrado. Nosotros podemos alterar lo observado, pero también lo observado nos puede alterar a nosotros. Por lo tanto, seamos conscientes, neutros y muy claros. Gracias, gracias, gracias. Que la abundancia, la prosperidad, el amor, la paz
la compasión, la bondad y la luz, porque el amor está en nosotros, somos amor en acción, nos acompañe a cada instante, a cada momento, y sea lo que venga, somos luz, porque venimos de la luz y vamos para la luz. Gracias, gracias, gracias.